Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es la tercera vez que arranco esta grabación. No sé qué pasa con Zoom y se me corta, y se me corta. La primera ya estaba casi terminando, la segunda a la mitad, y ahora, bueno, esperemos que no se corte. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, en la segunda clase, como ya saben, vamos a ver iluminación, donde básicamente este va a ser el temario, la ergonomía visual, el entorno. Vamos a estar viendo la visión y la estructura del ojo, los dos fenómenos o los dos factores importantes son la acomodación y la adaptación, magnitudes, aspectos que están relacionados con la visión y la iluminación, con algunos criterios a tener en cuenta, relacionados a diseño y entorno de trabajo, sistemas de alumbrados e iluminación, aspectos legales y algunos métodos, cálculos de medición. Bueno, como saben, digamos, el, el sentido básicamente de la visión es por donde mayor información entra, aproximadamente el 80% o más de la información de nuestro entorno eh, lo captamos a través del sentido de la visión. Con lo cual, trabajar sobre la iluminación es muy importante para justamente tener esa buena interacción de entorno-hombre, ¿no? Y básicamente, como es un efecto electromagnético, tenemos cuestiones similares con lo que es el ruido, digamos. Hay amplitudes, hay frecuencias de diferentes colores en base al alcance visual que nosotros tenemos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también relacionado a eso, recuerden que el ruido tenía un fenómeno físico, un fenómeno fisiológico y un fenómeno psicológico, y acá es exactamente lo mismo, esa mecánica, donde hay una parte física que es toda la parte de iluminación y las fuentes, la parte fisiológica que es cómo percibe el ojo eso, y luego la parte psicológica de eh, eso que vemos, cómo lo percibe el cerebro, ¿no? Entonces tenemos una fuente donde esa fuente puede impactar de forma directa a nuestra visión, pero también de forma indirecta en cómo se refleja esa fuente a través del plano de trabajo y de todas las cuestiones que tengamos en nuestro entorno, ¿no? Que obviamente todo eso hace al entorno. Hay 4 características a tener en cuenta, eh, ya sea o a la hora de analizar un puesto de trabajo o a la hora de diseñar, donde una va a ser la característica del trabajador, donde vamos a tener que tener en cuenta la edad, la adaptación visual, las limitaciones o patologías de base que tengan, ¿no?, esas personas, y cómo perciben los colores. Luego pasamos a lo que es atributo de tareas, donde acá vamos a ver tamaños, distancias, contrastes, características de las superficies. Después pasaríamos, o otro factor a tener en cuenta es la característica de la iluminación y los artefactos de iluminación, ¿no? Los niveles de iluminación, las variaciones, la homogeneidad que hay, los espectros, deslumbramientos, ángulos, y lo que son las variables del espacio de trabajo, donde ahí va más a la característica del local, las limitaciones del campo visual, las posturas, todo lo que nos da el ambiente físico del entorno. Obviamente, si ese entorno está mal diseñado, no lo tuvimos en cuenta, obviamente vamos a tener incomodidades visuales, dolores de cabeza, errores, accidentes, confusiones y hasta activar algunas enfermedades o patologías de base, ¿no? Como les decía, esto es muy parecido a lo que ya vimos con la visión, donde hay toda una parte física, desde a través del foco luminoso, un fenómeno bioquímico, fisiológico que está en el ojo, con todas las partes internas del ojo, con las células relacionadas a la captación de la visión, donde a través del nervio óptico va a una zona del corte, la parte posterior del cerebro, donde ahí se interpreta la imagen. Recuerden que les comenté que algunos colores
daban sensaciones de ruidos menores a los reales. Bueno, eso es un poco, esa interpretación. Es decir, hay un ruido de fondo donde mis ojos, en base al color que está pintado las paredes, por ejemplo, me dan una sensación de menos ruido o más ruido, ¿no? Dependiendo del tipo de color que tengamos. Como les comentaba, es un espectro electromagnético, en donde hay amplitudes de ondas y frecuencias para cada uno de los colores, que todo surge de la luz blanca, digamos. El experimento que hizo Newton, donde a un prisma lo incidió con luz blanca y demostró que aparecían todos estos colores, ¿no? Entonces, la luz es, la luz visible es una energía electromagnética, donde estimula el sentido de la vista, la cual se propaga en línea recta, en cualquier medio básicamente, y excita al sistema visual, generando sensaciones, ¿no? Muchas, algunas negativas, otras positivas. Pero lo importante es entender que nosotros vemos en un rango de colores. La otra vez estaba viendo en Netflix, hay un documental que está bueno, para que el que tenga Netflix lo quiera ver. Si mal no recuerdo, se llama Los colores de la naturaleza, donde los tipos hacen unos experimentos con diferentes cámaras, algunas cámaras muy especiales, y van poniendo diferentes cámaras para poder identificar cómo ven diferentes animales, ¿no? Y daban el ejemplo del tigre, digamos. Nosotros lo vemos al tigre naranja y negro. Entonces voy a decir, cómo algo tan llamativo, tan lindo, puede pasar desapercibido. Claro, lo que pasa es que los antílopes no lo ven del mismo color que lo vemos nosotros. Ellos lo ven en tonos más verdosos, porque hay longitudes de ondas, frecuencias de colores que no ven ellos. Son como si fueran daltónicos para nosotros. Bueno, entonces ellos lo ven, el naranja lo ven verde clarito y al negro lo ven un verde más oscuro, con lo cual obviamente que entre la maleza no lo van a ver nunca. Así que, bueno, es bastante interesante cómo diferentes animales tienen diferentes alcances de colores según la longitud de onda que puedan ver, ¿no? Bueno, este es un poco el esquema del ojo, donde ya obviamente todos los conocemos, las partes principales, iris, córnea, cristalino, pupila y demás. Y básicamente vemos, por lo que decía antes, digamos, la luz visible se encuentra comprendida dentro de un rango de longitud de onda que nosotros vemos. Estas ondas estimulan al sentido de la vista. Hay dos tipos de células principales, que son los conos y los bastones, que ahora vamos a ver dónde se ubican, las cuales estas células fotosensibles son las que envían la información al nervio óptico para llevarla al cerebro, ¿no? Yendo un poco al esquema y a algunas partes del ojo, donde tenemos los párpados y las pestañas, que básicamente son de protección, ya sea por agresiones mecánicas, químicas o la misma luz. La córnea y el cristalino son dos lentes, básicamente lo vamos a ver, digamos, cómo se van modificando estos para poder hacer los enfoques. La retina, que es donde se termina proyectada la imagen. Las células que ya vimos antes, los conos y los bastones, básicamente los conos son los que son sensibles a la luz diurna, nos ayudan a ver de día, y los bastones son los que son sensibles a la luz nocturna, nos ayudan a ver de noche. Básicamente los conos están ubicados acá, en esta zona, y los bastones distribuidos en toda la retina, ¿no? Después tenemos el iris, que básicamente es como un diafragma de la cámara fotográfica, donde deja entrar más o menos luz, dependiendo de las necesidades, donde el cristalino está comandado por unos músculos ciliares, que esos son los que hacen que se estire el cristalino, se aplane el cristalino o se ovale, que nos hace justamente enfocar. Así que es un poco el esquema del ojo simplificado, ¿no? Y todo este esquema simplificado, o todas estas funcionalidades,
hacen que nosotros podamos ver en un determinado campo visual, en un, digamos, llamado campo visual, teniendo en cuenta el concepto de que yo fijo mi vista a un punto y ahí tengo tres zonas, ¿no? Como la parte periférica, la parte intermedia y el punto efectivo de visión. Esta persona, Gramsci, considera estos tres puntos básicamente con diferentes magnitudes. Por ejemplo, el campo periférico es todo esto que ven, que básicamente abarca un 70%, un ángulo de 40, de más de 40 hasta 70, 90% en algunos casos. El campo intermedio, que es este cono con un ángulo de 40, y el área de la visión clara, que es de 1 grado, ¿no? Que es este punto blanco. Estos son el campo visual que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un puesto de trabajo o diseñarlo, ¿no? Como les decía, hay dos procesos muy importantes, uno es la acomodación y otro es la adaptación, donde la acomodación es la capacidad que tenemos para focalizar objetos. Esto es lo que yo les explicaba, que los músculos se contraen con la ayuda de los ligamentos o se relajan en base a la visión que nosotros queremos enfocar. Es decir, en una visión lejana el cristalino se aplana y en una visión cercana el cristalino se redondea. Esta capacidad de acomodación o agudeza visual también, obviamente va decayendo con los años. Todo el sistema visual va decayendo con los años, está la pervicia. Y obviamente algunos estarán por acá y otros estaremos por acá y otros más felices estarán por esta zona. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que estos son músculos, y si ya no lo vieron con Mauro seguramente lo van a ver. ¿Cuánto impacta la carga estática en los músculos? Impacta mucho más que una carga dinámica, con lo cual es importante tener, la acomodación no es mala, ¿no? Esa frecuencia de acomodación. El problema es justamente la frecuencia alta de acomodación. Si yo tengo constantemente que estar en sistema de acomodación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando un punto fijo durante mucho tiempo, una computadora o un papel, estamos escribiendo durante mucho tiempo, uno de los ejercicios simples y que nos ayudan a relajar es alejar la mirada a un punto lo más lejano que puedan, lo mantienen, vuelven al punto cercano, al punto lejano, y así durante 15 segundos. Ese movimiento hace que el músculo se vaya de una situación estática y pase a una situación dinámica de donde se estire, se elongue, se relaje un poco más. El otro proceso es la adaptación, que básicamente es el nivel el ojo se adapta al nivel de iluminación. Básicamente esto es cuando entramos de un lugar con mucha luz a un lugar con muy poca luz, o cuando entramos salimos del túnel, digamos, esos procesos de adaptación tardan algunos segundos para que el ojo entienda esa información visual que está pasando, ¿no? Como le decía, bueno, lo mismo, no es malo que los músculos del ojo se mueran, pero sí obviamente la frecuencia y obviamente tener en cuenta otros factores como el brillo y el color, contraste y demás. Esto es más de lo que le decía, cómo funciona el iris, como el diafragma de una cámara fotográfica, donde se va a dilatar o no en base a la cantidad de luz que requiera en ese momento. Y ya pasando un poco a lo que son magnitudes, hay algunas magnitudes que son importantes que las sepamos y que nos van a ayudar para hacer algunos cálculos o para mejorar algunas cuestiones de nuestro entorno laboral, donde, acá me corro, me estoy tapando yo también, donde está el flujo luminoso, que básicamente esa es la energía que irradia una fuente. Acá me tapo de vuelta. Ahí está. Vamos a tapar Irán. En este caso estoy tapando Irán. No sé si en la filmación después sale, pero en este caso estoy tapando a Irán. Bien, volvemos. Eficiencia luminosa, básicamente este es el flujo luminoso
en base a la potencia, los famosos watts, que emite una fuente. El flujo luminoso, que básicamente es lo que medimos, la iluminancia, el nivel de iluminación que se mide en lux, que es básicamente todo el flujo que es recibido en una determinada superficie. La intensidad luminosa, que básicamente es la candela, y es la relación del flujo luminoso y el valor del ángulo, digamos, de esa iluminación. Perdón. La luminancia, que básicamente es lo que se refleja, también por superficie, y es la candela la unidad que lo representa. Entonces, básicamente, lo que nosotros vemos o medimos es esto, pero obviamente estos son factores a tener en cuenta a la hora de determinar y evaluar un puesto de trabajo. ¿Cuáles son las consideraciones también, o algunos criterios para tener en cuenta en la tarea? Básicamente el mantenimiento de atención visual, lo que yo le decía, este tema de, ojo, cuánto se mantiene en un punto fijo la visión, el tamaño y los detalles de los objetos y de lo que estamos visualizando, el contexto espacial donde se presentan todos los objetos, cuando están alejados, cercanos y demás. La importancia de los fallos visuales, sobre todo en el nivel de precisión de las tareas que estemos evaluando. Factores ambientales como por ejemplo calor, humo, que estén afectando también a la visión, ¿no? Y obviamente el uso de elementos de protección personal. Obviamente los lentes de protección de seguridad son un aspecto que van a interferir en esto, sobre todo si no son mantenidos. Las pequeñas rayas que tengan los lentes hacen que el ojo tenga micromovimientos, y que obviamente eso aumente la frecuencia de movimiento de estos músculos y aumente la fatiga visual. Obviamente en el uso de elementos de protección personal también están los lentes anti-reflex para aquellas personas que usan lentes recetados y trabajan permanentemente en computadoras, por ejemplo. Los aspectos relacionados al proceso visual, básicamente acá va más las partes de ángulos visual, agudeza, contraste, el tiempo, la distribución de los brillos, del alumbramiento, las difusiones de los colores y de la luz. Un poco yendo al ángulo visual, que básicamente está formado por esta línea recta y depende del objeto que estamos mirando, y este ángulo va a variar en base a esta distancia y a esta altura, ¿no? Entonces, este ángulo básicamente podemos mejorarlo teniendo en cuenta si trabajamos sobre D mayúscula, sobre D minúscula, incrementando los contrastes de lo que estamos mirando y también incrementando la luz. Entonces, las personas ya tienen una agudeza visual determinada, pero nosotros podemos mejorarle esa agudeza visual variando estos factores. Ojo, obviamente, que incrementando el nivel de iluminación, que no originen otras cuestiones, ¿no? Digamos, siempre dentro de los valores relacionados a la tarea que vamos a estar realizando. Cuando hablábamos al principio de tener en cuenta las patologías o las personas, digamos, hay algunas enfermedades que van a impactar en el sistema visual. Esto es como ve el ojo normal, digamos, donde se proyecta la imagen. Pero después, bueno, hay miopía, donde hay una visión lejana borrosa, la hipermetropía, donde esto afecta a la parte cercana de la visión. Fíjense dónde se proyecta, acá se proyecta antes de la retina y acá se proyecta después de la retina, entonces ahí se genera ese problema con la imagen. Y el atigmatismo, que está relacionado con el enfoque entre los ejes verticales y horizontales. Obviamente que no vamos a diseñar un puesto para una persona particular, pero sí son cuestiones a tener en cuenta a la hora de evaluar un puesto de trabajo o evaluar también personas, ¿no? Esto obviamente va de la mano con el servicio médico, ¿no? de las empresas para trabajar en conjunto en ese aspecto, que ellos son los que conocen en detalle las patologías o deberían conocer en detalle las patologías
de cada una de las personas, ¿no? Una cosa importante, que ahora lo vamos a ir viendo, como el brillo, el contraste, que son cuestiones a tener en cuenta para mejorar esa información que hablábamos al principio, que entra al sistema de la visión, ¿no? Entonces, básicamente el contraste es la diferencia entre el objeto y su fondo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a identificar mejor diferentes objetos. Podemos mejorar ese contraste utilizando cosas reflectivas, pero no confundir contraste con brillo, ¿no? Que son dos cosas también, si bien van de la mano, son diferentes. Entonces, como sabrán, y acá le van a ver muchos colores parecidos, digo, eh, muchos colores que ya conocemos, sobre todo desde el punto de vista de seguridad y que son un lenguaje común, el amarillo y el negro, o el amarillo sobre el negro, o el negro sobre el amarillo, donde representan un peligro, que esto es a nivel universal, el rojo y el blanco, el azul y el blanco, digamos, justamente el utilizar el contraste nos hace simplificar esa información de lo que nosotros queremos advertir o informar, o que la persona detecte fácilmente. Obviamente el brillo tiene que ser homogéneo, que ya le decía, esto va más en base a la intensidad lumínica, y acá hay un ejemplo entre la diferencia entre brillo y contraste, ¿no? No confundirlos, si bien son parecidos, pero no confundirlos. Como les decía, tiene que ser homogéneo el brillo, y obviamente tener en cuenta que no haya mucho brillo ni mucho contraste para que el mecanismo de adaptación, si bien es bueno, en una alta frecuencia no sea perjudicial, ¿no? Después tenemos el deslumbramiento, que básicamente es la incidencia de la luz reflejada directamente o a través de una pantalla, donde obviamente el deslumbramiento es molesto, perturbador. Esto lo vemos muchos cuando miramos una ventana, digamos. En este caso tengo las ventanas a mi costado, que sería lo ideal, digamos, sobre todo cuando nosotros vamos a oficinas y demás, que muchas oficinas o están mirando la ventana o están de atrás, digamos, básicamente miren lo que pasa, digamos, si yo estuviera sentado de espalda a la ventana, ustedes no lo ven, pero a mí me está reflejando toda esa luz que entra en la pantalla, y tengo que hacer un esfuerzo visual extra, ¿no? Y si, por ejemplo, yo me pongo al revés, lo que me está incidiendo ahora es la luz directa y no me está dejando ver directamente la pantalla. Entonces, esta posición donde yo tengo la iluminación de costado, es la ideal, ¿no? Entonces hay que estar atento a esas cuestiones, sobre todo en oficinas. Acá hay algunos ejemplos de deslumbramiento por luz reflejada, que lo que le decía, la luz incide sobre la pantalla y nos da directamente al hombro. Obviamente, modificando los ángulos logro una mejoría. Las sombras, que las luminarias obviamente no tienen que dar nuestra propia sombra, sino tienen que estar sobre la tarea que estamos realizando, pero ojo con el deslumbramiento directo, porque acá hay un ángulo que tenemos que respetar, eh, que es el ángulo prohibido, digamos. Dentro de ese ángulo no debería haber nada para que no nos incida directamente la iluminación. Con el tema contraste, lo mismo, digamos. Esto es un mal diseño donde tenemos un fondo de escritorio oscuro con todo lo demás blanco, hay demasiado contraste, nos va a generar demasiada acomodación, ¿no? Y obviamente este punto, que muchos lo hacemos, seguramente ustedes también, de mirar en la tele o la compu, en la cama mirar la tele o la compu todo apagado, con eso brillante, también es muy malo para el ojo, ¿no?
Y dentro del diseño de estas cuestiones, de los ambientes, hay factores de reflexión a través de los colores, donde el blanco, el nivel de reflexión es el 100% y el negro 0, y en ese rango hay otros diferentes colores que muchos son utilizados para hacer cálculos de reflexión, justamente cuánto están reflejando o absorbiendo los niveles de iluminación que tengo en un determinado ambiente. La difusión también es la luz difusa es un modo de iluminación que se usa, que obviamente si es suave evita sombras fuertes, es bueno, pero tendremos que evitar demasiada luz difusa en trabajos monótonos, y sobre todo en aquellos trabajos donde necesitamos algo muy localizado o necesitamos hacer un trabajo muy específico como tornería, por ejemplo, donde ahí necesitaríamos, aparte de esa luz difusa, una luz más localizada. Como hablamos, el tema de las interpretaciones de nuestra mente, básicamente los colores también generan sensaciones. Entonces acá vemos esta tabla donde el azul básicamente genera profundidades sobre distancia, es decir, da una sensación de lejanía, se considera un color frío y da un efecto relajante. Lo mismo con, por ejemplo, el violeta, que da una sensación de proximidad, también de frío, pero da otros sentimientos como agitación, fatiga, agresividad. Lo mismo pasa, bueno, con el rojo, ya lo sabemos que es estimulante, da calor, da proximidad, el amarillo también. Y obviamente no solo el efecto de los colores, sino acá tienen algunos criterios sobre cómo actúan, por ejemplo, los colores brillantes provocan sentimientos de confort, de serenidad, y así pueden tomar el tema colores con algunos criterios que están dados acá, por ejemplo, para pintar determinados ambientes de lugares en base a lo que nosotros queremos reflejar o queremos o queremos perseguir ciertos efectos psíquicos, psicológicos, en las personas que estén dentro de ese ambiente, ¿no? Yendo un poco a los sistemas alumbrados, tenemos obviamente según su fuente de iluminación y según su función. Según su fuente, obviamente tenemos las naturales y las artificiales. Según su función tenemos las generales, donde encontramos las de interiores y exteriores. Tenemos las localizadas, las combinadas, es decir, generales localizadas. Las especiales, que ya van más a, qué sé yo, las de emergencia, señalización, decorativos o atmósferas especiales como las explosivas. Es un poco los diferentes tipos de iluminación que tenemos. Después va a depender obviamente el artefacto que va a generar también un espectro diferente, ¿no? Y uno de los índices que tenemos que tener en cuenta, yo acá les puse unos ejemplos de algunas lámparas domiciliarias, es el índice de reproducción cromática. La reproducción cromática es esto que hablábamos al principio, digamos, partiendo de la luz blanca, toda la parte cromática de todos los colores que podemos ver en base a sus diferentes amplitudes y frecuencias, y que ese índice, IRC o RA en algunos casos, cuanto más cerca del 100% esté, nos dice que esa lámpara hace ver mayor cantidad de colores que otras, que por ejemplo estén en menos de 70. Así que es importante entender en base a la tarea, a la definición de la tarea que nosotros vamos a hacer y las exigencias de la tarea, podemos definir este índice como crítico o no, ¿no? También los colores están relacionados con sensaciones ya sea de calidez o de frío, y también temperaturas relacionadas a esto, ¿no? Las luces más blancas tirando azules son frías, y las más amarillentas son más cálidas.
y básicamente los colores cálidos se recomiendan para un entorno residencial. Los colores intermedios, los neutros serían para ambientes de trabajo, se recomienda también una luz más blanca, y los colores fríos para tareas que requieren un alto nivel de iluminación, sobre todo estos, más que nada porque no generan tanto cansancio, ¿no? Sobre todo en lo que son inspecciones, generalmente se va para una luz fría, que se le dice. Después tenemos, bueno, una tabla donde pueden tener diferentes, como ejemplos, digamos, diferentes tipos de lámparas, las temperaturas, de los colores, los índices de rendimiento, las potencias y el rendimiento en watt, como para hacer una comparación de qué utilizar. Acá no están los LED, básicamente, están todos los que son de descarga, básicamente, los tubos fluorescentes, los incandescentes de mercurio y demás. Esto a modo de ejemplo. Como les decía, los tipos de distribución de luminaria, es decir, una cosa es la lámpara en sí y otra cosa es el artefacto y el efecto que queremos reproducir en el ambiente, ¿no? Ya sea de forma directa, donde entre el 90 y el 100% da focalizado, digamos, semi-indirecta, donde ya los porcentajes se distribuyen, la difusa que antes estábamos viendo, la directa indirecta, que es básicamente proporcional, semidirecta, bueno, y así dependiendo lo que queremos lograr, es una distribución diferente de la iluminación. Vamos con algunos criterios. Esto es un poco lo que hablábamos sobre el ángulo prohibido, ¿no? Esto es, en este ángulo de 45 grados es lo que tenemos que evitar de que una luminaria esté dentro de esto porque nos va a incidir directamente en nuestra visión, provocando deslumbramiento y obviamente fatiga y todo lo que conlleva a estar deslumbrado. Así que atento a estos ángulos, a este ángulo prohibido a la hora de diseñar o evaluar algún puesto de trabajo. Estas son las zonas que les comentaba al principio, donde hay zonas, esto está muy relacionado también al alcance físico, seguramente lo vieron ya en alguno con Mauro, con Micaela, pero básicamente hay 5 zonas de confort visual donde, por ejemplo, esta zona es la que tenemos que evitar, sobre todo dependiendo obviamente del tipo de trabajo, ¿no? Pero esta es la zona óptima que va relacionado también a lo que es el campo visual. Recuerdan que el cono de 40 grados aproximadamente, en realidad el cono de 80 grados, que estaba entre 40 y 80 grados, digamos, este todo es el campo visual, y fíjense que esta zona es de los 40 grados, que es la zona negra que veíamos al principio, y en esta zona es la de 1 grado, que es el punto visual. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución, podemos entender y mejorar el confort. Obviamente que los factores para determinar o para mejorar el confort visual es la iluminación uniforme, la iluminación óptima, no solamente tiene que ser uniforme, ausencia de brillo y deslumbramientos, los contrastes, los colores correctos también para generar esas cuestiones psicológicas que hablamos, y obviamente ausencia de efectos estroboscópicos, ¿no? Otros criterios, bueno, las orientaciones del puesto de trabajo, un poco el ejemplo que les di, y acá, bueno, hay otro ejemplo de, por ejemplo, hay una pantalla de visualización de datos con varias luminarias, todas estas impactan y se reflejan, con lo cual apagando las últimas vamos a lograr que no se refleje sobre la persona. Obviamente esto es representativo, va a depender de un montón de otros aspectos, pero a rangos generales, digamos, es un poco lo que se quiere expresar. Lo que le decía de las reflexiones, digamos, ahí la Sociedad Americana de Iluminación propuso algunos porcentajes que se toman como parámetro también para diseñar, donde las paredes reflejan entre un 40 y un 60, obviamente también dependiendo de los colores que se utilicen, las mesas, los muebles, los mobiliarios y demás.
Otro criterio es que la luz esté de forma lateral, no directa. Fíjense cómo cambia el reflejo de esta persona. Acá no se ve reflejado y acá directamente se ve reflejado. Los ángulos que hablamos antes de deslumbramiento y sobre todo el deslumbramiento aumenta cuando la altura de la instalación disminuye, porque vamos a estar también afectando a ese ángulo de 45 grados que vimos antes. Eh, el deslumbramiento también es más importante en los locales grandes que en los pequeños, porque tenemos más luminarias y todos esos ángulos de la iluminación nos va afectando al deslumbramiento. Y ya yendo un poco a la parte legal, tenemos dos aspectos principales, que uno, como sabrán, en el capítulo 12, donde define intensidades mínimas según la tarea, uniformidad, relación entre iluminación general y localizada, y la 84, obviamente, que nos da la metodología de medición, ¿no? Este es el protocolo, que seguro lo conocen, un poco cómo se completa. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el protocolo no te dice qué metodología tenés que usar, sino que tenés que hacer, eso queda a criterio profesional, las mediciones relacionadas a los puestos de trabajo. Ahora, si yo quiero hacer una iluminación general, una de las metodologías que puedo usar es la metodología de cuadrícula, ¿no? Que un poco acá vamos a ver un ejemplo, digamos, donde se toma las dimensiones del lugar, donde se debe calcular un índice en base a esas dimensiones. En base al índice se calcula un número de mediciones a realizar en ese ambiente. Acá hay un poco con cosas numéricas, digamos, en este caso, en este ejemplo, nos da que tenemos que hacer 9 mediciones, entonces repartimos la matrícula en 9 mediciones, tomamos los valores, ahí sí a 80 centímetros, no en el caso que estemos evaluando un puesto normal, vamos a tomar la altura de trabajo, la altura de medición, la altura del puesto de trabajo, es decir, si un torno está a más de 80, yo voy a poner donde la persona esté mirando, no lo voy a tomar a 80 centímetros. Los 80 centímetros solamente se toma cuando tengo que hacer mediciones generales, que es más o menos la altura de la cadera. En general, obviamente hay alturas de caderas más o menos, pero básicamente se toma eso como referencia. Entonces, yendo un poco al ejemplo, nos da que el promedio de todas esas 9 mediciones son 236 lux, y este ejemplo supone que yendo a la tabla 2 de intensidades mínimas, y es una tarea de oficina, de trabajo general, el valor mínimo de servicio es de 500, con lo cual no estaríamos cumpliendo con este ejemplo. Y si vamos a la intensidad media, para diversas clases visuales, lo llevamos a tareas moderadas, trabajos medianos mecánicos, que va entre 300 y 750 lux, tampoco estaríamos cumpliendo con la ley, lo mínimo. Pero tenemos que verificar, aparte de no estar cumpliendo con la intensidad mínima requerida, tenemos que verificar esto de la uniformidad, ¿no? Que básicamente se da por una fórmula que ya también conocen. Y en este caso, al dar un número menor de uniformidad con respecto al menor punto de muestra que se tomó, nos dice que cumplimos con la uniformidad. Así que esto es un método que no lo obliga la ley, pero generalmente muchos los toman para hacer mediciones generales, ¿no? De iluminación general, no de iluminación de un puesto puntual. Hay otro cálculo de método, el método de lúmenes, que este también sirve o para verificar si lo que está instalado está correctamente bien, o cuando queremos diseñar. Entonces, toma diferentes parámetros, analiza también de la misma forma que la cuadrícula las dimensiones del local, fija la altura de plano de trabajo, determina los niveles de iluminancia que se debe tener, identifica los tipos de lámparas iluminarias que se van a utilizar o que están en uso, y acá, bueno, están todos
los factores de cada uno de estos equipos, ¿no? Que lo dan generalmente los fabricantes. Determina la altura de suspensión, donde deben estar colocadas las luminarias. Calcula los coeficientes de reflexión, un poco lo que vimos antes a través de tablas. Determina el coeficiente de mantenimiento o conservación de esa instalación, dependiendo cómo es el ambiente, si es un ambiente sucio, limpio. Determina el número de luminarias que se precisa y establece la distribución de esa cantidad. Y después, obviamente, se puede verificar todo esto. Yo les voy a mandar un documento donde está todo hay un ejemplo práctico de toda esta metodología que bueno, es una metodología más para verificar y hacer mediciones, ¿no? Y acá lo que le adjunté, algunas normas de referencia, ya sea desde el lado de IRAM, donde tenemos desde iluminación natural de edificios, condiciones generales, hasta luminarias de vía pública LED. Acá está, bueno, acá no está, pero están en las tablas que mostramos antes, que muestra la ley, la 2006, que están todas las tablas relacionadas a intensidad media y demás. Y también algunas normas internacionales. Creo que tengo un documento europeo que esta norma está interesante, es muy, muy detallada. Para cada una de las actividades, muy detallada, también se lo voy a pasar para que lo tengan. Y generalmente estas normas IRAN están relacionadas a las IEC, que muchas son como traducciones, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que tenía para mostrarles. Yo le voy a estar mandando esta filmación y también algunos archivos más de referencia, así que espero les sea útil y nos estaremos viendo el próximo jueves, así que no sé cuándo lo verán, pero en mi caso de referencia, que tengan buen fin de semana, si es que lo ven este fin de semana, y si no, que tengan buena semana y nos estamos viendo el jueves. ¿Mm? Saludos, adiós.